Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes tengan todos ustedes allá en casita ya el día de hoy. Es viernes 27 de agosto del año 2021. Cosas importantes, cosas interesantes están ocurriendo a nivel nacional e internacional. El mundo se mueve y pues vaya, tantas y tantas cosas que van pasando, que pues parece ser que la lógica es la que tiene que ser nuestra guía, ¿no? Sobre lo que nosotros estamos viendo a nivel nacional e internacional. Y hay temas que van, hay temas que vienen, hay situaciones que están ocurriendo. Fíjate que una de las cosas que nos llama mucho la atención es precisamente dentro de la política mexicana a nivel nacional e internacional, cómo de alguna forma se está llevando a cabo. Fíjate que estamos viendo un poquito sobre las famosas redes sociales. Las famosas redes sociales, un arma de dos filos. Hay cosas interesantes que ver dentro de las redes sociales. Empieza uno a escudriñar el teléfono y se empieza uno a dar cuenta sobre de lo que va pasando. Nos damos a la tarea de estar interactuando con personas, interactuando con noticieros, interactuando con mucha información sobre lo que va pasando a nivel nacional e internacional. Tenemos, pues vaya, tenemos cosas interesantes que enterarnos, tenemos muchas cosas que a veces vamos pasando y nos vamos olvidando del mundo real y vamos creando un mundo paralelo precisamente a un mundo artificial. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque de alguna forma desde que nacen las redes sociales, pues aproximadamente en el 2010, cuando empezamos a tener esa interacción entre las redes sociales y el mundo paralelo al mundo de la realidad, nos vamos dando cuenta que hay muchas cosas que nosotros vamos dejando de hacer y vamos empezando a hacer otras cosas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que de alguna forma usted no se ha detenido y no se ha dado cuenta qué es lo que está ocurriendo en verdad. Si usted de alguna forma se da cuenta qué es lo que le puede proporcionar el estar informado al estar desinformado. Usted le da igual, tal vez. Usted pueda decir que el estar informado pues le puede traer un poquito de miedo, un poquito de escozor, precisamente porque uno se entera de tantas cosas. Pero el estar desinformado también crea un complejo muy grave. Aunque a veces el decir que estar desinformado y vivir simplemente por vivir es solamente vivir en un lugar aislado, tal vez ahí sí podría ser factible el estar desinformado. Pero en un mundo real en el que estamos interactuando entre todas las personas, pues no debe de ser así, ya que una persona que está desinformada, pues simplemente es una persona que no tiene voz ni voto. Démonos cuenta que dentro de nuestra sociedad una persona que está informada tiende a exigir. ¿Y qué exige? Exigen derechos, exigen obligaciones y exigen también precisamente que se haga justicia dentro de algunos casos, especialmente dentro de su vida. Pero nosotros como seres humanos, que de alguna forma estamos acostumbrados a hacer lo que nuestra voluntad quiera y diga, pues lógicamente que a veces nos damos cuenta que el manipular se nos da a veces muy seguido precisamente para poder de alguna forma dar a conocer cómo somos. Y eso lo hacemos en nuestros diferentes medios de redes sociales. Ahí empezamos a escribir, empezamos a tomarnos alguna foto, empezamos a publicar, empezamos a darnos cuenta que hay cierta interacción, a algunas personas que ya tenemos algunas amistades, les empieza a dar like y eso nos causa algo tan importante, algo tan bonito por dentro de nuestro ser, que es el ego. Empieza a despertar ese ego, empieza a decirte, fíjate en el espejo, mira que te ves muy bien. Te empiezan a dar likes, te empiezan a dar corazoncitos y no falta por ahí quien te empieza a dar me interesa. Entonces todo esto empieza a crear un complejo y una vida paralela precisamente a la realidad. ¿Por qué? Porque la persona tiene que vivir precisamente para que se vea bien, para que luzca, para que suba una fotografía, para que suba un video, para que sea tendencia. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto unas personas que de alguna forma necesitamos vivir de eso. Cuando hacemos algo irreal y que parezca real, nos damos a la tarea de ser muy precisos y muy constantes. A veces tratamos de darnos
la oportunidad de crear precisamente esos complejos para que nosotros nos sintamos agradecidos, nos sintamos bien con nosotros mismos. Alimentar nuestro propio ego es algo muy importante, porque el ego de cierta forma no es malo. Una persona que tiene un ego medianamente dentro de su vida puede ser es algo bueno. ¿Por qué? Porque el ego nos impulsa a ser mejores incluso, ¿no? Pero ya ser ególatra, ya pasar esa barrera entonces del ego al egocentrismo, entonces ya pasamos a ser otras personas. ¿Por qué? Porque el ego nos va acompañando y nos va transformando y nos va moldeando a como él quiere. Ya nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Ahí es cuando empieza a causar ciertos problemas. Entonces las redes sociales refleja todo. Una foto dice más que 1000 palabras, dicen muchas personas, y sí es verdad. Una fotografía junto con un pequeño escrito en el pie de página, o simplemente algún escrito dentro de los foros, como ahora es Twitter, como lo es pues vaya, en diferentes medios. Usted lo puede postear, usted lo puede ver, usted lo puede compartir. Entonces empieza a causar tendencia. ¿Por qué? Porque de cierta forma causa un cierto interés popular, un interés entre las amistades, y los que no son, pues se van agregando precisamente porque les va gustando, les va dando un cierto criterio de conocer, de morbo. Perdón. Entonces todo esto empieza a crear un fenómeno muy importante, que es que la persona empieza a tener esa tendencia un poquito más distorsionada de la realidad. Ahí es cuando muchas personas, cuando ya te empiezan a escribir, te quiero conocer en vivo, o quiero conocer a esa persona en vivo, es cuando ya la persona se niega. ¿Por qué? Porque tiene el complejo de inferioridad, pero lo refleja a través de una red social al revés. ¿Qué quiere decir esta persona? Que se siente acomplejada, que nadie le habla, una persona retraída, que quiere demostrar todo lo contrario, y lo hace en una red social. Cuando lo hace así, entonces esta persona empieza a crearse un complejo ya un poquito más a grandes rasgos, más notorio, precisamente. ¿Por qué? Porque empieza a tener ciertos problemas. Entonces eso es por un lado, pero ¿qué ha causado por otro lado? Nos damos cuenta que dentro de la política mexicana, un fenómeno muy importante, la política. Ese fenómeno de la política comenzó aquí en Estados Unidos, precisamente desde Washington, cuando el presidente Barack Obama empezó a ser muy, pues vaya, una persona, un rockstar dentro de la sociedad. Empezó la televisión, empezaron a darle un poco de fama a él, a su esposa, a Michelle Obama, y empieza a hacerse un cierto misticismo dentro de un cierto personaje dentro de esta sociedad. Dentro de este personaje empieza a salir cierto conocimiento, cierto morbo. ¿Por qué? Porque quieren conocer a la pareja presidencial. Y lógicamente eso se traslada de la televisión al famoso Twitter, se empieza a las redes sociales y se empieza a lanzar un cierto proyecto muy ambicioso, precisamente en cuestiones políticas. No nomás aquí en Estados Unidos, después se traslada. México es una esponja. Es una esponja que todo lo que hace Estados Unidos lo absorbe México luego por la cercanía, a diferencia de los canadienses. Algo muy importante, y hay que retomarlo y ponerlo muy en cuenta: los canadienses no son así. Los canadienses son un poco recios a absorber ciertas tendencias de otros países. ¿Por qué? Porque siempre especulan precisamente si puede ser benigno, puede ser malo, beneficioso para su país, etcétera, etcétera. Son más pecaminosos dentro de su entorno social. Pero en México tenemos algo muy particular, que siempre no somos muy dados a respetar a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque precisamente las autoridades se dieron a la tarea de destruir precisamente ese respeto que se tenía precisamente a esas mismas autoridades.
Eso mismo hace que México empiece a absorber de todo, de todos lados, empiece a agarrar las culturas, empiece a agarrar muchas cosas, y eso hace que México entre en las redes sociales, empieza a causar un fenómeno muy importante. Mientras en los Estados Unidos las redes sociales empezaron a manejar mucho a un Donald Trump y llega a la presidencia de los Estados Unidos, en México se empieza a hacer un fenómeno igual, pero transformado en un fenómeno Andrés Manuel López Obrador. Se empieza a crear un fenómeno no paralelo, porque fue primero el presidente de aquí de los Estados Unidos, precisamente, y después de Donald Trump, en México, 2 años después, empieza precisamente la misma campaña y empieza a crecer el fenómeno Andrés Manuel López Obrador. No lo aprovechan la oposición se va a los medios tradicionales, se va a los periódicos, se va a la televisión, se va a la radio, pero descuida las redes sociales. ¿Por qué? Porque dice que las redes sociales no es un medio, es falta de seriedad, lo empiezan a hacer, es el patito feo que acaba de nacer y simplemente no lo toman en cuenta, ¿no? Pero el señor Andrés Manuel López Obrador, al darse cuenta que los medios de comunicación no lo pelan, ¿por qué? Porque precisamente es el malo de la película, es el que no debe de llegar. ¿Por qué? Porque tiene ciertas ideas como que no son muy bonitas para los oídos precisamente de los altos intereses en México, del país, ¿no? O sea, los ricachones dicen como que no es muy ortodoxo el señor Andrés Manuel López Obrador, como que tiene unas ciertas ideas socialistas traídas de por allá de Venezuela, traídas de Cuba, traídas no sé de dónde. Entonces como que les empieza a causar cierto escozor, y ¿saben qué? A él hay que apagarlo, a él hay que destruirlo y no hay que dejarlo llegar. ¿Por qué? Porque si llega puede causar problemas. Y eso es precisamente lo que estos medios de comunicación tratan de destruir, precisamente esa imagen de ese personaje. ¿Para qué? Para que no llegue. Pero este personaje, Andrés Manuel López Obrador, dentro de su vida política, siempre ha vivido del rechazo precisamente de esas grandes jerarquías, de esos grandes poderosos que siempre dominaron a México. Él tiene un nombre muy especial para ellos, ¿no? Les llama mafia del poder, les llama, pues vaya, neoliberales, y que todo eso tiene cierto grado de realidad, ¿no? Pero no caigamos precisamente en satanizar a estos grupos fuertes, poderosos, que sí lo son, de México. Pero entonces empiezan a crear tanta saturación de infodemia dentro de los medios de comunicación tradicionales. Se les empieza a inyectar tanto dinero, porque un medio de comunicación no trabaja si no hay dinero. No trabaja y no te mueve ni un dedo si no hay dinero. Ahí, si no hay dinero, te puede crear una contracampaña. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo dentro de los medios de comunicación, y no nada más en México. Este fenómeno de los medios de comunicación, como el famoso cuarto poder, se propagó en todo el mundo. Se fue a Argentina, se fue cruzó los Andes, llegó a Chile, se fue al Perú, de ahí también en Colombia, se instaló en Venezuela, se instaló en España, se fue a todo el mundo. Pero, ¿qué pasó? Entonces los medios de comunicación se saturaron precisamente de tanto dinero, tanta inversión. Tenían que repartir, especialmente en campañas presidenciales hay que compartir la información, no debe de salir toda al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque llegan dos candidatos que son contrarios, aunque son de arriba, son del mismo nivel, no los pueden confrontar, porque si los confrontan entonces vamos a perderlo este cliente, porque así son, los ven como clientes, y a la sociedad los ven como el producto a vender. ¿Por qué? Porque al cliente, que es el candidato, le están vendiendo una cantidad de pueblos. ¿Sabes qué? Mira, a mí, mi medio de comunicación, me están escuchando alrededor de 100,000 personas. Te estoy vendiendo 100,000 personas, son 100,000 votos. Ok, son 100,000 votos que tú me estás vendiendo. Llega el otro y también son 100,000 votos que te voy a dar. ¿Por qué? Porque son 100,000 gentes
Pero ojo, esos 100,000 gentes van a votar por el que más les guste, ¿no? Pero lógico, eso no le van a decir al cliente, no le van a decir al candidato, ¿no? Al candidato simplemente le van a ofrecer la cantidad de personas, la cantidad de votos, y a como es decimos en México, a como es el chingadazo, o sea, como es la piedra, es el trancazo, ¿no? O como es el sapo, algo así. Pero bueno, independientemente de todo esto, así trabajaban los medios de comunicación. Se peleaban por el dinero, se peleaban por los ratings. ¿Por qué? Porque los ratings son los que generan más dinero. Tanto se llenaron de dinero, se llenaron de poder, se llenaron de fuerzas, que entonces el mismo gobierno los empezó a ver como, exactamente como lo que ellos dijeron, un cuarto poder. Entonces de alguna forma las redes sociales, pues lógicamente, pues es un gran tapón. Los medios de comunicación no las dejan crecer, pero ojo, ya no se pueden detener. ¿Por qué? Porque es algo del futuro. Tal vez esa premonición no la tuvieron los medios de comunicación. El futuro no se detiene. Se detiene el presente, tal vez, un tiempo, pero todo es pasajero. Llevamos una línea hacia arriba, no podemos ir hacia abajo, no podemos ir hacia los lados. Aunque científicamente tal vez digan algunos que sí, pero no, es hacia arriba, es lineal nuestro tiempo. Entonces no se pueden detener las redes sociales. No se puede detener algo que ya es inevitable. Los medios de comunicación, lógicamente, engañan al candidato, engañan a estos personajes diciéndoles, ¿sabes qué? A lo mejor puedes decir que es algo del futuro, pero no le hagas mucho caso. Nosotros somos los importantes, tú sabes, nosotros hemos puesto a tal candidato, hemos movido nuestros anzuelos para que pues, lleguemos a ser quienes somos. Entonces, esta situación, ya volviendo al señor Andrés Manuel López Obrador, empieza a moverse por las redes sociales. Empieza a hacer ciertos movimientos, empieza a unirse con youtubers. Estos youtubers, pues lógicamente, pues empiezan a tener sus seguidores, empiezan a denunciar muchas cosas. Y ojo, eso es lo que le gusta a la gente. A la gente le gusta que le digan, tal vez no la verdad, pero sí le gusta que le digan cosas que le interesen, cosas más reales. Los youtubers empiezan a salir, empiezan a hacer ciertas entrevistas en la calle, empiezan a ver algunas manifestaciones, empiezan a meter a la manifestación, empiezan a preguntar, empiezan a ver toda esta situación que está ocurriendo a nivel nacional, el fenómeno, empiezan a ir con algunos movimientos del partido del señor Andrés Manuel López Obrador, empiezan a crear el perfil del presidente, del próximo presidente de la República, del candidato fuerte, le empiezan a impulsar. Ya el señor Andrés ya había trabajado mucho tiempo atrás, pero era desconocido. ¿Por qué? Porque los medios tradicionales nunca le habían querido abrir los micrófonos, ni las pantallas, ni las plumas. Y los pocos que lo hicieron, él mismo lo ha dicho en algunas conferencias, simplemente fue rapidito, y que no pase de 20 minutos. Mientras al señor candidato del partido opositor, los consentidos, los que soltaban el dinero, no nada más eran las largas entrevistas, sino que también eran los largos spots, y la cantidad de spots, y las campañas. Pero cuando le preguntabas al que daba las noticias, no, nosotros somos imparciales. Ni somos de aquí, ni somos de allá. Pero por abajo recibiendo las cantidades exuberantes de dinero. Pero bueno, de ahí en las redes sociales empezaron a tomar mucho impulso en México. ¿Por qué? Porque ya la gente estaba cansada de estos medios tradicionales. Es indiscutible, los medios de comunicación mexicanos hablan de que son aceptados, de que son imparciales, de que llegan al público, etcétera, etcétera. Podrán decir y rezar rosario y decir misa y podrán decir tantas cosas, pero la realidad es otra. La gente, en primera, ya no les cree. En segunda, la gente se ha informado más.
Si algo tiene ya ahora el presidente de la República de México es, y ha dicho en sus conferencias, cada que le preguntan sobre la oposición, siempre contesta lo mismo: hay un pueblo más informado. Y eso es una realidad. Y eso es lo que la oposición o no lo quiere ver, o no lo sabe, o simplemente pues sus asesores pues no los asesoran bien. ¿Qué es lo que ocurre en verdad dentro de las benditas redes sociales? Porque así también les dice el presidente de la República, han hecho una labor muy importante, el informar, el darle pie a la gente de que se levante, de que investigue, de que estudie, de que vaya, de que no se deje llevar por la televisión, que si le dice la televisión que esto es blanco, usted a lo mejor dice, no, pero es que yo creo que es negro. Bueno, pues si es negro, investíguelo. Vaya a redes sociales, y si en redes sociales no encuentra la información, investigue dentro de los comandos precisamente de Google. Anteriormente se iban a las hemerotecas, ya las hemerotecas me imagino que gran parte de ese material ya lo pasaron precisamente a Wikipedia, ya lo pasaron a internet, ya lo encuentra usted en Google, ya lo encuentra usted en diferentes plataformas. Ya no es necesario ir a meterse por largas horas a esas instituciones, a esas hemerotecas, y empezar a pedir en los archivos a esos grandes periódicos de hace 100, de hace 20, de hace 30, 40, 50 años. No, ya todo se encuentra dentro de este aparatito. Entonces usted, al hacer esta situación y precisamente todo esto, es cuando nos empezamos a dar cuenta que las redes sociales han causado y están dando frutos. En la actualidad, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que de alguna forma pueden darnos a conocer? ¿Cuál es el futuro? Ya para terminar con esta charla, ¿cuál va a ser el futuro de los medios de comunicación tradicionales? Muchos dicen que ellos mismos han cavado su propia tumba. Hay una ley que le llaman del boomerang, que lo que mandas, tarde o temprano, te regresa. Los medios de comunicación mexicanos, durante tantos años, no nomás nos han dicho mentiras, sino que también han manipulado la vida social y cultural de una sociedad. Han hecho un daño incalculable a un país, a una sociedad presente y tal vez futuro. El pueblo lo sabe y eso tal vez no se los perdone. También otra de las cosas importantes es que las redes sociales las van a desplazar poco a poco con otros medios, con otras situaciones. Me acuerdo hace varios años cuando no existían las redes sociales y ya le querían hacer un poco de competencia a los medios de comunicación tradicionales. Empezaron a salir unos vehículos que desde las agencias ya salían rotulados de algún negocio. Esos rótulos empezaron a hacer negocios, a decirles a las personas que compraban ese vehículo financiado, y la agencia que les ponía el logo de su carro pues pagaba una cierta cantidad y ellos pagaban una cierta cantidad. Entonces tu carro salía en un año tenías que cargar con ese logo, ¿no? Con ese estampado de tal negocio, y así. Era muy caro, muy costoso, y lógicamente pues los medios de comunicación siguen siendo los reyes. Pero cuando empezaron a tener los medios de comunicación algo tan importante como lo que fue una cámara, donde ya podías verte como la televisión, un micrófono como el que ya te podías escuchar en la radio, y cuando te dices cuenta que había un teclado y que empezabas a poder escribir y poder crear una columna dentro de un medio, aguas, los medios de comunicación ya no podían hacer nada. Entonces, dentro de todo lo que ha ocurrido precisamente y el futuro, un futuro inmediato, muchos periodistas, como yo he escuchado al señor Álvaro Delgado y al señor Páez Varela, muy buenos,
muy serios y muy profesionales, han dicho que los medios de comunicación van a regresar acabando el presidente Andrés Manuel López Obrador y ya se acabó la fiesta. Vuelve a ser lo mismo que estaba antes de la llegada de Andrés Manuel, y va a ser lo mismo de Enrique Peña Nieto, otra vez un regadero de dinero, otra vez los medios, se acabó la fiesta, vuelve a comenzar la siguiente y volvemos a disfrutar de todos los capitales, de todos los festejos, del compadrazgo, del romance entre candidatos, empresas, de medios de comunicación, los ricos abrazos, las ricas fiestas, tertulias donde salían los periodistas abrazando al presidente de la República, al señor Krause y todos estos personajes de renombre, llegarán a ser otra vez los reyes. Pues no. En primera, los hombres ya están viejos. Tal vez no les quede mucho tiempo, como el señor Jacobo Saludowski, que pues creíamos que iba a ser eterno y pues se fue. Una cosa es su enemigo, el tiempo. Y ese es el que se los va a llevar a todos a un mismo lugar. El tiempo. Desafortunadamente hay un dicho muy importante de una canción que se escuchaba mucho de la Sonora Santanera: Dios perdona todo, el tiempo no. Y de que regresen, ya no creo que regresen. Al menos no como ellos. No como lo que son. No como medios de comunicación, no regresarán los mismos, va a haber otra forma de comunicación, ya las redes sociales tampoco no van a ser al 100%, se van a transformar las redes sociales, van a hacerse de otra nueva forma, pero ya el viejo periodismo, ya los viejos moldes de comunicación serán completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la misma sociedad lo demanda. Los que algún día estuvieron durmiendo, viendo la televisión y creyendo todo eso, ahora ya no. Ahora exigen, porque ya saben que de su bolsillo está saliendo el salario de todos los que nos ven, de todos los que ven una pantalla. Así es que pues bueno, así como es la exigencia, también es lo que se debe de proporcionarle al nuevo cliente, al cliente de las redes sociales, que es usted, el mismo que hace varios años veía esos medios tradicionales como Reforma, lo leía, como Televisa, como TV Azteca, las veía, como otros medios más que se van al baúl de los recuerdos, ya no son los mismos. Ya esas antenas tal vez se caerán con el tiempo, pero se transformarán. Pero bueno, las exigencias son de ustedes. Y bueno, pues con esto terminamos. Señoras y señores, cuídense mucho. Desde Detroit, Michigan, un saludo.